Bienvenidos a su cita con la literatura, sus autores e historias. Esto es La Hora Literaria. En esta ocasión se trae la adaptación de la novela El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. Esto es La Hora Literaria. Santa María, Madre de Dios, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gran culpa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Ampáranos, Señora. Amén. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración. Mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre sobre la podredumbre. Alumbra, lumbre de alumbre sobre la podredumbre, luzbel de piedra lumbre. Alumbra, lumbre, lumbre de alumbre, alumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre. Por amor a Dios, bebé se va solo porque quiere. Yo, Un pedacito de Yo, Patro, no comer nada, por favor, por amor de Dios, un pedacito. Pepita no tiene una moneda. Los pordioseros se arrastraban por las cocinas del mercado, perdidos en la sombra de la catedral helada, de paso hacia la plaza de armas, a lo largo de calles tan anchas como mares, en la ciudad que se iba quedando atrás, íngrima y sola. La noche los reunía al mismo tiempo que a las estrellas. Se juntaban a dormir en el portal del Señor, sin más lazo común que la miseria, maldiciendo unos de otros, insultándose a regañadientes con tirria de enemigos que buscan pleito, riñendo muchas veces a codazos y algunas con tierra y todo. Revolcones en los que tras escupirse, rabiosos se mordían. Ni almohada ni confianza halló jamás esta familia de parientes del basurero. Se acostaban separados, sin desvestirse, y dormían como ladrones, con la cabeza en el costal de sus riquezas. Desperdicios de carne, zapatos rotos, cabos de candela, puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos, naranjas y guineos pasados. En las gradas del portal se les veía, vueltos a la pared, contar el dinero, morder las monedas de níquel para saber si eran falsas, hablar a solas, pasar revista a las provisiones de boca y de guerra, que de guerra andaban en la calle armados de piedras y escapularios, y engullirse a escondidas cachos de pan en seco. Nunca se supo que se socorrieran entre ellos. Avaros de sus desperdicios, como todo mendigo, preferían darlos a los perros antes que a sus compañeros de infortunio. Comidos y con el dinero bajo 7 nudos en un pañuelo atado al ombligo, se tiraban al suelo y caían en sueños agitados, tristes, pesadillas por las que veían desfilar cerca de sus ojos cerdos con hambre, mujeres flacas, perros quebrados, ruedas de carruajes y fantasmas de padres que entraban a la catedral en orden de sepultura, precedidos por una tenia de luna crucificada en tibias heladas. A veces, en lo mejor del sueño, les despertaban los gritos de un idiota que se sentía perdido en la plaza de armas. A veces, el sollozar de una ciega que se soñaba cubierta de moscas, colgando de un clavo, como la carne en las carnicerías. A veces, los pasos de una patrulla que a golpes arrastraba a un prisionero político, seguido de mujeres que limpiaban las huellas de sangre con los pañuelos empapados en llanto. A veces, los ronquidos de un valetudinario tiñoso, o la respiración de una sordomuda encinta que lloraba de miedo porque sentía un hijo en las entrañas. Pero el grito del idiota era el más triste. Partía el cielo. Era un grito largo, sonsacado, sin acento humano. Los domingos caía en medio de aquella sociedad extraña un borracho que dormido reclamaba a su madre, llorando como un niño. Al oír el idiota la palabra madre, que en boca del borracho era imprecación a la vez que lamento, se incorporaba, volvía a mirar a todos lados de punta a punta del portal, y enfrente, y tras despertarse bien y despertar a sus compañeros con sus gritos, lloraba de miedo,
juntando su llanto al del borracho. ¿Qué le pasa? Ladraban perros, se oían voces, y los más retobados se alzaban del suelo a engordar el escándalo para que se callara. Que se callara, o que viniera la policía. Pero la policía no se acercaba ni por gusto. Ninguno de ellos tenía para pagar la multa. ¡Viva Francia! Gritaba Patahueca en medio de los gritos y saltos del idiota, que acabó siendo el hazmerreír de los mendigos por aquel cojo bribón y mal hablado, que entre semana algunas noches remedaba al borracho. Patahueca remedaba al borracho y el pelele, así apodaban al idiota, que dormido daba la impresión de estar muerto, revivía a cada grito sin fijarse en los bultos arrebujados por el suelo, en pedazos de manta, que al verle medio loco rifaban palabritas de mal gusto y risas chillonas. Con los ojos lejos de las caras monstruosas de sus compañeros, sin ver nada, sin oír nada, sin sentir nada, fatigado por el llanto se quedaba dormido. Pero al dormirse, carretilla de todas las noches, la voz de Patahueca le despertaba. ¡Madre! El pelele abría los ojos de repente, como el que sueña que rueda al vacío. Dilataba las pupilas más y más, encogiéndose todo él, entraña herida cuando le empezaban a correr las lágrimas. Luego se dormía poco a poco, vencido por el sueño, el cuerpo casi engrudo, con eco de vascas en la conciencia rota. Pero al dormirse, al no más dormirse, la voz de otra prenda con boca le despertaba. ¡Madre! Era la voz del viuda, mulato degenerado que entre risa y risa con pucheros de vieja continuaba. ¡Madre de misericordia! ¡Esperanza nuestra! ¡Dios te salve! A ti llamamos los desterrados que caímos de leva. El idiota se despertaba riendo. Parecía que a él también le daba risa su pena, hambre, corazón y lágrimas saltándole en los dientes, mientras los pordioseros arrebataban del aire la carcajada. Del aire, la carcajada. Y perdía el aliento un timbón con los bigotes sucios de revolcado, y de la risa se orinaba un tuerto que daba cabezazos de chivo en la pared. Y protestaban los ciegos porque no se podía dormir con tanta bulla. Y el mosco, un ciego al que le faltaban las dos piernas, porque esa manera de divertirse era de amujerados. A los ciegos los oían como oír barrer, y al mosco ni siquiera lo oían. ¿Quién iba a hacer caso de sus fanfarronadas? Yo, que pasé la infancia en un cuartel de artillería, donde las patadas de las mulas y de los jefes me hicieron hombre con oficio de caballo. Lo que me sirvió de joven para jalar por las calles la música de carreta. Yo, que perdí los ojos en una borrachera sin saber cómo, la pierna derecha en otra borrachera sin saber cuándo, y la otra en otra borrachera. Víctima de un automóvil sin saber dónde. Contado por los mendigos, se regó entre la gente del pueblo que el pelele se enloquecía al oír hablar de su madre. Calles, plazas, atrios y mercados recorría el infeliz en su afán de escapar al populacho que por aquí y que por allá le gritaba a todas horas, como maldición del cielo, la palabra madre. Entraba a las casas en busca de asilo, pero de las casas le sacaban los perros o los criados. Lo echaban de los templos, de las tiendas, de todas partes, sin atender a su fatiga de bestia, ni a sus ojos, que a pesar de su inconsciencia suplicaban perdón con la mirada. La ciudad grande, inmensamente grande para su fatiga, se fue haciendo pequeña para su congoja. A noches de espanto siguieron días de persecución, acosado por las gentes que no contentas con gritarle: «¡Pelelito! ¡El domingo te casas con tu madre!
La vieja, Somato. Chicharrón y chaleco. Sí, vamos, Pelelito, venga, yo se lo agarro. ¿Qué le pasa? Todo eso es mío, papi, venga. No, quítate aquí, Pelelito, te vas a casar con el mamón. Le golpeaban y arrancaban las ropas a pedazos. Seguido de chiquillos se refugiaba en los barrios pobres, pero allí su suerte era más dura. Allí, donde todos andaban a las puertas de la miseria, no solo lo insultaban, sino que al verlo correr despavorido le arrojaban piedras, ratas muertas y latas vacías. De uno de esos barrios subió hacia el portal del Señor, un día como hoy, a la oración, herido en la frente, sin sombrero, arrastrando la cola de un barrilete que, de remeda remiendo, le prendieron por detrás. Le asustaban las sombras de los muros, los pasos de los perros, las hojas que caían de los árboles, el rodar desigual de los vehículos. Cuando llegó al portal, casi de noche, los mendigos vueltos a la pared contaban y recontaban sus ganancias. 5, 10, 20. Patahueca la tenía con el mosco por alegar. La sordomuda se sobaba el vientre para ella inexplicablemente crecido, y la ciega se mecía en sueños, colgada de un clavo, cubierta de moscas como la carne en las carnicerías. El idiota cayó, medio muerto. Llevaba noches y noches de no pegar los ojos, días y días de no asentar los pies. Los mendigos callaban y se rascaban las pulgas sin poder dormir, atentos a los pasos de los gendarmes que iban y venían por la plaza poco alumbrada, y a los golpecitos de las armas de los centinelas. Fantasmas envueltos en ponchos a rayas que en las ventanas de los cuarteles vecinos velaban en pie de guerra, como todas las noches, al cuidado del presidente de la República, cuyo domicilio se ignoraba porque habitaba en las afueras de la ciudad muchas casas a la vez. ¿Cómo dormía? Porque se contaba que al lado de un teléfono con un látigo en la mano, ¿y a qué hora? Porque sus amigos aseguraban que no dormía nunca. Por el portal del Señor avanzó un bulto. Los pordioseros se encogieron como gusanos. Al rechino de las botas militares respondía el graznido de un pájaro siniestro en la noche oscura, navegable, sin fondo. Patahueca peló los ojos. En el aire pesaba la amenaza del fin del mundo. Y dijo a la lechuza: ¡Ualí! ¡Ualí! Toma tu sal y tu chile. No te tengo mal nidita y por si acaso, maldita. El mosco se buscaba la cara con los gestos. Dolía la atmósfera como cuando va a temblar. El viuda hacía la cruz entre los ciegos. Solo el pelele dormía a pierna suelta por una vez, roncando. El bulto se detuvo. La risa le entorchaba la cara. Acercándose al idiota de puntapié y en son de broma le gritó: ¡Madre! No dijo más. Arrancado del suelo por el grito, el pelele se le fue encima y sin darle tiempo a que hiciera uso de las armas, le enterró los dedos en los ojos, le hizo pedazos la nariz a dentelladas y le golpeó las partes con las rodillas hasta dejarlo inerte. Los mendigos cerraron los ojos, horrorizados. La lechuza volvió a pasar y el pelele escapó por las calles en tinieblas, enloquecido bajo la acción de espantoso paroxismo. Una fuerza ciega acababa de quitar la vida al coronel José Parrales Sonriente, alias el hombre de la mulita. Estaba amaneciendo. Esto es La Hora Literaria. Pero conozcamos más acerca del autor y de su obra. Miguel Ángel Asturias nació en Guatemala en 1899. Fue un destacado escritor, periodista y diplomático. Estudió Derecho en la Sorbona, en Francia, lugar donde residió gran parte de su vida.
Fue amante e investigador de la cultura maya prehispánica y de su amada Guatemala. Ejemplo de esto se evidencia en los casi 40 años que estudió el Popol Vuh y su respectiva traducción al español. Entre sus obras literarias se destacan Leyendas de Guatemala, 1930, El Señor Presidente, 1946, Hombre de Maíz, 1949, El Papa Verde, 1954, Los Ojos de los Enterrados, 1960, El Aljadito, 1961, Mulata Etal, 1963, Los Viernes de Dolores, 1972. Este célebre autor centroamericano incorporó en su producción una estética surrealista, herencia del vanguardismo. Se le considera como uno de los precursores del llamado realismo mágico, el cual sentó las bases para otros escritores que le siguieron. En la novela El Señor Presidente, Asturias muestra la manera como funciona una dictadura y sus consecuencias sociales. Se considera que esta obra se inspiró en la figura de Manuel Estrada Cabrera, 1898-1920, pero algunos otros analistas consideran que el texto fue mucho más allá, al mostrar la manera como viven y actúan los tiranos, sin importar el territorio y el lugar. Asturias comenzó a escribir El Señor Presidente en 1920 y lo finalizó en 1933 durante su estancia en Francia. Sin embargo, debido a la censura y el ambiente político, tal como sucedió durante el gobierno de Jorge Ubico, 1931-1944, la obra fue publicada hasta 1946 en México, gracias a la editorial Costa Amid. Resulta llamativo señalar que la circulación del Señor Presidente coincidió con el gobierno de Juan José Arévalo en Guatemala, el cual fue electo mediante un proceso democrático. El Señor Presidente ha sido traducido a varios idiomas e incluso adaptado para el teatro y el cine, y forma parte fundamental de la literatura latinoamericana. En 1967, Miguel Ángel Asturias recibió el Premio Nobel de Literatura como reconocimiento por su producción literaria. Miguel Ángel Asturias fallece en 1974 a la edad de 75 años en Madrid, dejando tras de sí un enorme legado y una huella literaria imborrable. Esto es La Hora Literaria, pero es hora de profundizar en el análisis y el disfrute de la obra gracias a la profesora Guadalupe Méndez, quien es docente de la Cátedra de Lengua y Literatura de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Esto es La Hora Literaria. Les recordamos que este material es un apoyo para ampliar la comprensión de la novela. Quedan invitados a realizar su lectura completa y además indagar más acerca del texto y de su autor. Esto es La Hora Literaria. Muchas gracias. El Señor Presidente, como ya lo dijo Don Martín, es una novela de Miguel Ángel Asturias publicada en 1946. En palabras de Guillermo Barzuna, la obra viene a ser una descripción de todos los elementos que constituyen las características de una dictadura, como por ejemplo, la figura del tirano, la opresión, el crimen como una práctica del poder y la inmunidad de los grupos militares afines a la dictadura. La dictadura que se describe en la novela se relaciona con el régimen dictatorial de Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó Guatemala de 1898 a 1920, con el apoyo de los sectores más poderosos de ese país. El autor publicó la novela en 1946, nada menos y nada más que 15 años después de haberla escrito. En la obra vamos a encontrar la descripción de una red de corrupción que cubre a un país. Nunca se habla de Guatemala en sí, pero los indicios y la procedencia del escritor dejan muy en claro que se refiere a ese país y a ese momento histórico. El relato entonces va a contarnos la historia de un país que vive en un ambiente de asfixia y que necesita un cambio. Se va a describir este espacio como la metáfora de una enorme prisión, donde todo aparece controlado por la figura del señor presidente, quien todo lo ve y todo lo sabe. En el nivel de la historia narrativa, el argumento parte de un acontecimiento.
inicia con un proceso a causa de la muerte del coronel Parrales. El Pelele, quien es un personaje con características demenciales, supuestamente ha cometido el homicidio. A partir de este hecho, se desata un periodo de represión en el que caen en desgracia dos enemigos del señor presidente: el general Eusebio Canales y el licenciado Abel Carvajal, ambos inocentes de los hechos por los cuales los acusan. Se va a iniciar así una persecución llena de falsos testimonios y de violencia de parte del régimen. La intriga se va a ir complicando porque el favorito del dictador, Miguel Cara de Ángel, se enamora de la hija del general Canales, Camila, con quien se casa. Esto será la causa de su muerte. Los episodios siguientes hasta el final de la obra están dominados por un clima de zozobra, de prostitución, crimen y tortura. El principio del relato nos va a sumergir desde un inicio en un mundo lúgubre, lleno de personajes provenientes de los más bajos fondos de la sociedad, maniáticos delincuentes que se agitan de forma desesperada en los peldaños de la catedral. Estos van a ser testigos de algo terrible que va a suceder en el resto del país. Se nos va a describir una realidad sórdida, lograda a través de recursos tales como repeticiones, aliteraciones y onomatopeyas, que nos van a convocar imágenes como el azufre, la herrumbre, símbolos del demonio y en este caso también de una sociedad degradada. De la misma forma, el universo narrado es un mundo de sombras donde lo racional, la luz, se torna imperceptible. Es una atmósfera de pesadillas donde los personajes se reducen, algunos de ellos, a simples marionetas de la dictadura. En este clima de terror y violencia, se habla de semanas, meses, años, y pareciera que la dictadura no tendría fin y que la libertad es una especie de quimera difícil de alcanzar. Les reitero que la información que hemos brindado en esta sección se encuentra en la unidad didáctica de novela hispanoamericana del siglo XX, cuyo autor es don Guillermo Barzuna. Radiofónica Guadalupe Méndez. Música y producción Un Mago Estudio. Voces William Quesada, Melissa Williams, Guadalupe Méndez y Francisco Cascante. Especialistas en historia y literatura Martín Vargas y Guadalupe Méndez. Grabado en noviembre 2021, San José, Costa Rica, por Alegui Records y Un Mago Estudio. Este material ha llegado a ustedes gracias a la Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias Sociales, Cátedra de Lengua y Literatura.